Volvemos a continuar la lectura de esta carta a los Hebreos. Es bueno tener presente, sobre todo desde el inicio de esta carta, cómo se nos registra en el capítulo 1, los versos 1 y 2. Así que si ustedes lo buscan ahora, nos servirá para tener hacia quién nos dirige la atención en la lectura del día de hoy. Leamos juntos el verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así comienza esta carta para, en un sentido, ubicarnos a nosotros a quién están dirigidas las palabras de toda esta carta. En su origen es a judíos que llegaron al conocimiento y a la fe en Cristo. Por lo tanto, tenían una historia que es la que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Nosotros los chilenos no tenemos esa historia. La historia nuestra, en un sentido como país, comienza por allá por la guerra de independencia, las batallas, la conquista, reconquista, patria nueva, patria vieja, y entonces después tenemos muchos detalles, muchos caudillos, muchas instituciones, y en el día de hoy tenemos las que más o menos ubicamos. Nosotros tenemos un presidente, tenemos Cámara de Diputados, senadores, tenemos un sistema judicial. Esto es en cuanto a la sociedad. En cuanto a lo local, como iglesia, nosotros tenemos también un ordenamiento. Tenemos el consistorio de la iglesia, el cuerpo que gobierna esta congregación, ¿sí? Integrada por varones que este pueblo ha elegido y que los va renovando, y hemos renovado en estos cargos hermanos. También en la historia de esta congregación ha habido diferentes pastores, así como diferentes presbíteros. Y entonces, cuando usted mira atrás en ese diario mural que no se ha cambiado en mucho tiempo, todavía figura la fotografía del primer pastor de esta iglesia, un hombre llamado Rogelio Aracena. Ese fue el primer pastor de esta congregación. Y entonces, muchos pastores han pasado y también muchos presbíteros han pasado. Así que lo que tenemos hoy día no es lo mejor, ni es lo único, sino en la historia es lo que tenemos. ¿Y por qué he precisado eso? Porque la lectura que hoy nos interesa comentar está en el verso 7 y 8. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. No está hablando tanto del presente, aunque lo toca, porque eminentemente dice que hablaron, como que si fue algo del pasado. Si bien es cierto, todo encargado en la iglesia de exponer la palabra, y tenemos varios, y eso es una bendición para esta congregación, que tenemos presbíteros y tenemos hermanos para hacer clases bíblicas, y tenemos hermanos que asumen clases para con los jóvenes, juveniles, hasta los pequeños. Es una bendición. Y para algunos, para los niños, sus profesores son hermanas y también son hermanos, y son en un sentido sus pastores. Y ellos recuerdan, y ellos, los niños sobre todo, se identifican mucho con quienes les están enseñando. Y no es extraño que algunos jovencitos se expresen así como: a mí me gustaría, por ejemplo, tocar el teclado como toca el hermano Sebastián. Otro dice: a mí me gustaría tocar el bajo como toca el hermano Andrés. A mí me gustaría, y así tenemos ideas desde pequeños, que nos gustaría ser como ese cuando seamos grandes. Acordaos de vuestros pastores. ¿Por qué? Porque la tarea de ellos, la tarea principal de ellos, es que nos hablen de lo que Dios ha dicho en su palabra. Porque los pastores y todo predicador y todo maestro en verdad no tiene nada propio que dar.
lo que podemos dar es compartir, es exponer, más bien dicho, lo que la palabra de Dios nos señala. Entonces, no tenemos autoridad en sí para exponer. La autoridad proviene de la palabra del Señor. Por eso se señala aquí que os hablaron la palabra de Dios. Sí, pero también, mis hermanos, nosotros tenemos que llorar muchas veces y lamentar que hoy no tenemos suficientes buenos ejemplos para seguir. Y me refiero a todo lo que está por sobre nosotros. En el campo social general y muchas veces, y lamentablemente, también en el campo de la iglesia. Hay instituciones que nos parecen respetables y algunos aspiran a ser parte de ella. Pero lamentablemente empiezan a quedar en evidencia debilidades y caídas vergonzosas. Puede servirnos como consuelo la siguiente frase: nada humano es perfecto. ¿Sí? Aunque sea en una institución eclesiástica como nosotros. ¿Por qué? Porque está integrada por pecadores. Y aún el matrimonio. Y yo le he compartido a los hermanos una frase que señaló hace muchos años un pastor que también estuvo de paso acá, el pastor Guillermo Serrano, y refiriéndose en una ceremonia matrimonial, de bendición matrimonial, él le dijo a él y le dijo a ella: ustedes son y se ven hermosos. Ustedes miran al otro y no hay como otra como ella y no hay otro como él. Pero nunca olviden que ese otro y que esa otra es un pecador. Deseamos lo mejor, aún en esa relación. Idealizamos que nunca tendremos un problema y esa es una equivocada manera de mirar. Porque nada, mientras esté integrada por pecadores, la posibilidad de la falla, de la caída, es latente. Por eso hemos comentado también con los hermanos pasajes de Colosenses, donde se nos señala más o menos las siguientes palabras: que entre los que vivimos, especialmente a nivel matrimonial y también como iglesia, lo que dice capítulo 3, versos 12 adelante, dice: vestidos como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, porque van a surgir. Y entonces el apóstol continúa y cierra ese pequeño mensaje diciendo: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sí, es una demanda bíblica de cómo convivir con pecadores. Porque tarde o temprano se nos va a demandar en un sentido que debemos reconocer que en todos nosotros hay debilidades y fallas y que nuestro deber es también asumir de la manera bíblica estas diferencias, estas caídas. Por eso, volvamos al texto. Este pasaje, en un sentido, nos remonta al pasado. Y cuando miramos el pasado, nuestras clases bíblicas del Antiguo Testamento son prácticamente los temas de la mayoría de nuestras clases bíblicas. Y repasamos algunos nombres. Podemos mencionar a Abraham. Los judíos sacan pecho cuando hablamos de Abraham. Es Abraham, el padre de la fe. ¿Abraham se equivocó? Sí, se equivocó. Abraham es reconocido como un grande hombre de fe, pero nunca olvidemos que también era un pecador.
Podemos mencionar a otros nombres del Antiguo Testamento. Podemos pensar en David peleando contra Goliat. ¡Wow! ¡Qué batalla!, ¿verdad? ¡Qué fe de ese hombre joven para enfrentarse con ese gigante físico que ningún otro se atrevió, porque era impresionante! Era tremendo en altura, tenía unas herramientas bélicas, pero del tamaño de su estatura. Y desafió, y recuerdo el texto bíblico, desafió por 40 días. Por 40 días digo, ya, que venga uno a pelear conmigo y así, ¿para qué va a pelear todo? Y el que gana, gana todo. ¿Se han fijado esa expresión en los partidos? Y el último gol gana todo. Así que peleamos dos y él se gana todo. Y a mí me da risa cuando leí el texto que sonaba la señal de ir a la batalla y corrían los ejércitos y se colocaban y siempre había un espacio entre medio y entonces aparecía Goliat. ¡Tam! ¡Tam! ¡Ya morí! ¿Dónde está? Que venga uno. Así por 40 días. Mandado por su papá, llegó David, porque era un muchachito. Él no estaba ni siquiera en condiciones de estar en el ejército, pero lo mandaron con algunos presentes para sus hermanos, unos presentes para el jefe de 100, algunos tortitas, algunos quesitos. Mira las cositas de aquel tiempo, ¿ah? Y cuando sonó el sonido de la batalla, David también corría a ver cómo era la batalla, porque él no sabía lo que era una batalla entre hombres. Él sabía lo que era una batalla con leones, con osos, pero no. Y entonces vio que apareció Goliat y gritó. Y él dijo, a ver, él no sabía la historia. Y él dice, ¿quién va a salir a pelear? Y no salió nadie. Y entonces él, con su fe de joven, de hombre de fe, juvenil, dice, pero yo estoy listo para pelear. Y sus hermanos lo hicieron callar. No, dijo, si yo. Y esto llegó a oídos del rey. El rey lo llamó, le puso su armadura y él no podía. Dijo, no, por aquí no, por aquí no. Pero el rey le dijo, no tengas miedo, si yo voy a salir a pelear. Porque él no se metió conmigo, se metió con el Todopoderoso. Y ya sabemos el fin de la historia, ¿no? Un tremendo. Esto provocó un cántico. ¿Recuerdan el cántico que molestó a Saúl? Dijo, Saúl mató a los 1000 y David mató a los 10.000. ¡Wow! No había otro como él. Todos querían a David. Saúl empezó a caer en desgracia, se puede decir así, pero por sus propias rebeliones. Sí, esas historias nosotros se las contamos a nuestros hermanos pequeños. Pero de repente olvidamos que David también era un pecador. ¿Sí? Sí, el texto nos llama a mirar a todos los que han ocupado un lugar de eminencia y que han realizado, gracias a Dios, grandes obras. Pero para el presente, todo aquel que ocupa un cargo como en el pasado tiene el deber de predicar, pero también de vivir en consecuencia. Y aquí es donde tenemos una tragedia. ¿Cómo una persona llega a ocupar un cargo de autoridad en la vida civil? Nosotros elegimos, pero también hemos vivido en la historia de nuestro país lo que son y llamamos golpes o revoluciones. En algunas iglesias también ocurren de este tipo de acciones. De repente se levanta uno que tiene influencia y guía a un grupo de hermanos y rompen iglesias. Así que no debe sorprendernos esto. ¿Cómo llegamos algunos a tener un cargo de autoridad? Bueno, en nuestra congregación, por elección, por proposición, por votación de los hermanos. Y eso nos debe hacer pensar cómo y a quién elegimos. Los cargos que nosotros elegimos, y lo haremos en un par de semanas adelante, va a ser porque usted debe decidir a quién
coloca en un lugar de autoridad. Llámese en la diaconía, llámese en el consistorio de la iglesia. Hemos mencionado que hay muchas crisis que afectan a la iglesia y principalmente ocurre por la falla en sus líderes, porque este es un problema que también y principalmente nos afecta. Una cosa es lo que decimos con la boca y otra cosa es lo que hacemos. Y por ello, cada domingo, un hermano pasa adelante y dice: Señor, perdónanos porque hemos fallado. Hemos fallado a nivel individual, pero también yo he fallado. Cuando él pasa adelante, él no dice: los pecados de Willy, los pecados de Rodrigo, los pecados de Johan. No, también los míos. Fallamos. Por eso es nuestro deber orar unos por otros, porque somos débiles, porque somos pecadores. Y el tentador está muy atento a hacer de la suya, se puede decir así. No nos va a obligar. Pero como lo hizo con Eva, es muy astuto. Por eso debemos orar, cuidarnos unos por otros, sobre todo por aquellos que hemos colocado en eminencia. Porque formamos un cuerpo. Y si bien es cierto, mis hermanos, para la iglesia, la cabeza en esencia es Jesucristo, en la tierra las cabezas son visibles. Y somos seres humanos y somos pecadores. Y que toda decisión que tomemos afecta a otros. Toda acción que tomemos, aunque no se sepa, va a afectar a otros. Por esa razón es que este pasaje nos está también en un sentido advirtiendo con estas palabras: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. No tenemos que mirar para otro lado. Tenemos que mirar lo que estamos haciendo atentamente para orar por el otro y para también, si tenemos algo que decirle, decirlo y no chismear. ¿Entienden lo que es eso? Si yo veo que mi hermano está fallando en algo, lo sabio y bíblico es yo ir y hablar, no como superior, sino con uno y por uno que amamos y lo necesitamos en las mejores condiciones, en los mejores haceres. Pero si en lugar de hacer eso yo voy y empiezo a hablar de él con otra persona, no resuelvo nada. Sí, debemos cuidarnos porque somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Ahora, ocupemos otro enfoque para decir que nosotros nos declaramos cristianos. Y este nombre se nos, en un sentido, impuso. Es un buen nombre, aunque el primer nombre que se nos impuso era los del camino. Pero no nos ofende que nos digan así o que nos digan que somos cristianos. También algunos prefieren decir que somos canutos, que somos fanáticos, que somos, muchas otras cosas. Jesucristo es el único que no falla. ¿Y por qué decimos que no falla? Porque Él es el Dios Todopoderoso entre medio. Es el que vino hasta nosotros. Y como lo dice Hebreos, participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre. Y vivió y vio nuestra manera de vivir, miserable, egoísta, ambiciosa. Ese es el territorio donde se encontró. Él no siguió esa forma de vida. Se mantuvo limpio. Dijo e hizo. ¿Le costó caro? Sí. Podemos decir que era la voluntad de Dios que muriera.
Pero Pedro desnuda el por qué lo mataron. Por celos, por envidia, por egoísmo. Y se confabularon para matarlo. Y efectivamente lo lograron. Y con ello pensaron que habían logrado algo bueno para económicamente y socialmente ciertos personeros. Sí, por un tiempo les pareció bueno y se sintieron contentos y felices por 3 días. Porque al tercer día la tumba estaba vacía. Bueno, quiero comentarles que en este momento la hermana Priscila está leyendo un libro. ¿No es cierto, hermana Priscila? ¿Lo está leyendo? Y yo tengo un sueño, así dijo Martin Luther King, de que si tenemos una celebración del día que creo yo, bíblicamente, es el día cuando debemos conmemorar el gran acontecimiento de la muerte de Jesucristo, que es la Pascua judía, que es nuestra historia, porque es un mandato, lo he estado mirando, es un mandato, la Pascua debe celebrarse. ¿Saben cuándo debe celebrarse la Pascua judía? No en cualquier fecha, no es arbitrario. Está tipificado para el mes de Nisan del calendario judío, que corresponde a nuestro calendario entre marzo y abril. La Pascua, el día cuando el Cordero de Dios, antes de Jesucristo el Cordero de Dios, antes también era el Corderito de Dios, que murió muchas veces, muchos corderitos, animales fueron sacrificados y su sangre fue colocada en Egipto en el dintel para que de esta manera los primogénitos no fuesen tocados. El mandato es celebrarlo. Me sorprendí esta semana con esas lecturas. Así como también el tener un día diferente entre los 7 de manera permanente es un mandato. Y si bien es cierto, nosotros no seguimos el sábado judío, seguimos el día de la resurrección y para nosotros este es el día del Señor en el lenguaje de los salmos. Hay cosas que el Señor estableció en el pasado para que nosotros las mantengamos, no como tradición de hombres, ni gustos personales míos, sino para conmemorar, para celebrar la gran fiesta. La fiesta judía de la Pascua era una vez al año. Si usted no podía, por razones diversas, y habían justificaciones, la persona podía celebrar la Pascua en otra ocasión. Pero si no la celebraba, era un delito de pena de muerte. Eso es parte de nuestra historia. Y es bueno que repasemos esa historia porque somos seguidores del Evangelio. No solamente la fe cristiana tiene que ver con ceremonias o con cosas que sean populares, porque con el Señor y de Él nosotros tenemos lo que es verdadero. Y sin Él, todo lo que tenemos, y hay muchos cultos y hay muchas religiones que tienen muchas ceremonias, muchas cosas lindas, pero sin Jesucristo, solo lo que tenemos es cosas humanas. Hebreos es una carta que nos hace pensar en toda la historia de la iglesia antigua. La iglesia no comenzó en el día de Pentecostés. Tenemos toda una historia para atrás. Y en esa historia se nos ha dado a revelar nuestro origen, se nos ha dado a conocer la caída y todas las promesas acerca de la redención. No solamente nos ha dado información, también nos anunció el Mesías que vino, y el que vino fue sin falla. A diferencia de Él, que es el Dios Todopoderoso por siempre, lo nuestro es transitorio. Y esto es algo que también debemos decir
a aquellos que caminan gozosos para el matrimonio. Tenemos 3, ¿ah? En calendario tenemos 3. Mayo, junio, enero. Así tengo yo el calendario. Pero para todas las relaciones, y también para las mamás que tienen un hijo, que crece, hay un tope. Hay un tope. Es mientras permanezcamos en el cuerpo. Es transitorio. Sin embargo, en el Señor Jesucristo, que tenemos la siguiente afirmación, importante para nosotros, a diferencia de nosotros vamos siendo más viejos. Es lo que me dijo bueno, he visto varios médicos en esta semana y media, y una me dijo, el problema es que usted ahora es viejo. No sé qué quiso decir, pero usted es viejo. Y esta es una realidad que va a ir con usted y va a tener que tomarse este medicamento por vida. Yo dije, ojalá que sea harto, no sé, pero de por vida. Sí. Pero él no envejece, no se debilita, no cambia las palabras. Lo que dijo se mantiene. Es grandioso cuando la Biblia nos dice en 2 o 3 frases que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Que sus mandatos, primero, Él los cumple. Él no nos ordena hacer lo que Él no hizo primero. Por eso Él nos llama una y otra vez a seguirlo a Él, no a los líderes humanos. El líder humano tiene que estar bajo la autoridad de la palabra y obedecer también la palabra. Y en la cena no es la excepción. La cena es una imposición de Él. Él cambió. No más corderos. No miren más corderos. Tienen que mirarme a mí. Yo soy el que les puedo brindar y les doy. Así que cuando hoy día nos acercaremos a la mesa y a la cena, Él nos volverá a decir, piensen en mí. Estuve dispuesto por su bien. Tal vez no les he pedido, y ninguno de nosotros puede ser otro Jesucristo. No hay otro. Es en seguirlo a Él. Él nos ha dado ejemplos para hacer. Él nos garantiza lo mejor. Y lo mejor es que Él esté con nosotros siempre. El que esté con nosotros siempre puede significar, como lo hizo en varias cartas, y estaba leyendo específicamente la carta a los Corintios, cómo Él tiene que corregir a una congregación a través del apóstol. Tiene que decir, esto no puede ser, no debe ser, hay que corregirlo. Ustedes han hecho indebidamente mirando en sentido de hacerse los lesos y permiten que uno tenga una vida terriblemente aberrante y ustedes no lo corrigen. Así que el apóstol dice, bueno, ustedes y yo, y aunque no esté presente, en verdad estoy. Y tal acción debe ser corregida. Y aunque nos puede parecer dura la expresión, cuando corrigen al tal desobediente y rebelde, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, para que celebremos la fiesta. Y entonces yo me quedé pegado esta semana. ¿Qué fiesta es la que el pueblo de Dios debe celebrar? La Pascua, pues. Pero cada vez que la iglesia se reúne, está también en una fiesta muy particular. El Señor nos garantiza lo mejor. Él es el único que nos da lo mejor.
y hemos recibido a través de su palabra y a través del ministerio de siervos suyos siempre lo mejor.